Bueno, el día de hoy, como les comentaba, vamos a empezar con este tema de grupos. Pero antes de irnos con la definición de grupos, lo que vamos a hacer es ir primero viendo algunos conceptos previos para que podamos ver después y entender mucho mejor esta definición de grupos. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta definición. Vamos a considerar G un conjunto que no es vacío, ¿sí? Y vamos a definir qué es una operación binaria. Es una operación binaria, digamos asterisco en G. Primero va a ser una función, ¿sí? Es una función que es particular porque tiene cierto dominio y cierto codominio, ¿no? El dominio es G cruz G y su codominio va a ser G. ¿Okay? Entonces esto es una operación binaria. Una operación binaria va a ser una función que va de G cruz G en G. ¿Okay? Entonces a la operación, cuando tenemos por ejemplo dos elementos A y B en G, pues podemos hacer A asterisco B, es un elemento de nuevo en G. En ocasiones lo vamos a denotar por AB, así solito, sin el asterisco, o bien vamos a denotarlo como A más B, ¿no? Aquí donde el más es justo el nombre que le hemos puesto a esta operación binaria. ¿Ok? Y bueno, algo que podemos observar es que en caso de que si G fuera finito, lo que tenemos aquí es que pues G lo podríamos escribir, ¿no? Lo podríamos escribir como A1, A2, así hasta AN, ¿sí? Digamos que tiene n elementos. Entonces una operación binaria se puede definir mediante una tabla. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo queda? Pues bueno, lo que haces es que del lado izquierdo puedes poner aquí, por ejemplo, A1, A2, así hasta AN, tu operación que le pusiste asterisco, y del lado de arriba, del lado superior derecho, puedes poner A1, así hasta, bueno, A2, hasta AN. Y en las respectivas casillas, pues podríamos, por ejemplo, A1 asterisco A1, que sería el elemento que corresponde a operar A1 con A1. ¿Sí? En la segunda casilla, por ejemplo, pondremos A2 asterisco A1. Y así AN asterisco A1. ¿Sí? O sea, vamos a respetar el orden. Primero leemos el renglón y operamos con la columna. ¿Sí? Por eso aquí nos aparece A1, A2, AN primero y después aparece A1 a la derecha, operando. Y bueno, de manera similar, pues tenemos todo esto hasta A1 asterisco AN, A2 asterisco AN y así hasta AN asterisco AN. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a usar esta notación justo cuando nuestro conjunto sea finito. ¿Ok? Me pueden describir de manera general cómo es la operación, si se puede describir de esa forma, o podrían darme la tabla. Muy bien, entonces a ver, ya definimos lo que es una operación binaria, ¿no? Entonces a ver, un primer ejemplo, o quizá el ejemplo en el que vamos a trabajar, es, nosotros ya hablamos de permutaciones, ¿no? Recuerdan que para un n mayor o igual que 1, habíamos definido el conjunto de permutaciones en n elementos, ¿no? ¿Sí? Que lo habíamos anotado por Sn. Bueno, pues resulta que esto se puede llevar a un contexto más general. Y por contexto más general me refiero a que en lugar de suponer tomar funciones que vayan del intervalo 1n, ¿sí? En el 1n,
con nuestra notación. Recuerden que 1n pues denota a los primeros n naturales. Lo que podemos hacer es ahora, en lugar de considerar este como intervalo, pues podemos considerar un conjunto de manera general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen B, un conjunto, ¿ok? Vamos a considerar este conjunto SV, que sea el conjunto de funciones que vayan de B en B, tales que F es biyectiva. ¿Ok? ¿Sí? Si se dan cuenta se parece muchísimo, ¿no? Nada más que aquí estamos cambiando B, bueno, estamos cambiando el intervalo 1n por B. Pero algo que podemos notar es que podemos definir aquí una operación binaria. ¿A quién se les ocurre definir como operación binaria? Pues, por ejemplo, definimos la operación binaria siguiente. O sea, si tienen funciones, ¿qué es lo más natural que pueden hacer entre funciones? Y son funciones que tienen el mismo dominio y el mismo codominio. Entonces, por ejemplo, si les doy f de b en b y g de b en b, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? O sea, ¿me podrían definir una nueva función que tenga esas dos funciones? Una composición, ¿no? O como, ¿cuál sería? Ajá. Bueno, dice su compañero, ¿por qué no definimos la composición? Si se dan cuenta, la composición se parece como a cuando tomábamos Sn, ¿no? En Sn ya tenemos una operación que era la composición, ¿sí? Su compañero Alejandro nos comenta en el chat que si, por ejemplo, se podría definir como una suma. El problema de hablar de una suma, por ejemplo, de hablar f más g, es que tendremos que definirla dentro del mismo conjunto, es decir, de b en b, ¿no? ¿Sí? Pero aquí, ¿cómo definiríamos esa suma? O sea, por lo general, una forma o algo que quizá ya hayan visto es que como que lo hacen es que evalúan, ¿no? Por ejemplo, evalúan en B, evalúan por ejemplo en F, en G y suman. Pero el problema aquí es que al decir suma le estarías dando una estructura a B, ¿no? O sea, por ejemplo, que en B haya algo que tenga sentido que diga, ah, puede sumar elementos, ¿sí? En un principio este B que estamos tomando conjunto podría no tener estructura, ¿no? No podría que no tuviera algo que significara suma. Por ejemplo, les doy B un conjunto de manzanas, ¿no? Así, manzana más manzana, pues no sé qué manzana me va a dar, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, de sumar o de multiplicar, ahí ya estamos como que suponiendo que hay una estructura extra, ¿ok? Entonces, sí va a haber en ocasiones, pero va a depender mucho del conjunto. De manera general, al menos en este ejemplo, no estamos suponiendo que B tenga estructuras más allá que nada más es conjunto, ¿no? Entonces vamos a retomar lo que nos dijo su compañero de considerar la composición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues podríamos considerar esta operación. La operación que va de SB, cruz SB y cae en SB, ¿ok? Dada por la composición de funciones usual. Sí, es como nuestro primer intento porque en SN lo que teníamos era la composición justo, ¿no? Entonces, bueno, si no debe ser muy alejado de lo que ya vimos, pues SB lo primero que voy a intentar es justo con la misma operación, con la composición. Ok, ahora, yo les estoy diciendo, vamos a definir la operación binaria, que es esta composición, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué si es una operación binaria? ¿No? Fíjense que en nuestra definición de operación binaria decíamos, bueno, sí, va a ser una función, pero debe ser una función que vaya de g cruz g y caiga en g, ¿no? Entonces, primero, nosotros sabemos que la composición de funciones vuelve a ser una función, ¿no? Entonces, sí es cierto que si ustedes toman f seguida de g, es función.
¿sí? Y yo puedo tomar funciones de donde yo quiera, ¿no? Siempre y cuando pues se puedan componer. En este caso, como son funciones que van de b en b, pues esta función g compuesta, bueno, f seguida de g, también va a ser una función que va de b en b. Pero a ver, ¿qué nos falta? ¿Sí? Fíjense que si nosotros definimos así la composición, es cierto que podemos tomar de ese b cruz SB, pero ¿por qué vuelvo a caer en ese b? ¿Sí? Porque en teoría, pues esta composición en un principio iría de SB cruz SB en el conjunto de funciones, ¿no? ¿Sí? Pero yo quiero que caiga en SB para que sea una operación binaria. Ahora díganme, ¿por qué es cierto? Porque si tomo f y g en SB, es cierto que la composición está en SB. ¿Sí ven? ¿Sí ven por qué sigue que hay un pequeño paso por checar? Bueno, yo les digo, como g y f son funciones, sí, pero son funciones que biyectivas, ¿no? Eso es que estén en SDB. Sí, les estoy pidiendo biyectivas. Sabemos que f seguida de g es biyectiva. Y bueno, con esto estaríamos diciendo que en efecto f seguida con g está en SDB. Ajá. Es decir, de la operación que me están definiendo, pues sí es cierto que el codominio está en SDB. ¿Ok? Recuerden que eso es importante, o sea, sí es una función que tiene dominio el producto cruz del conjunto, pero tiene que caer otra vez en el conjunto para que sea una operación binaria. Y aquí, usando que si tomas funciones biyectivas la composición vuelve a ser biyectiva, pues está bien tu dominio y está bien tu codominio. Entonces sí es una operación binaria, ¿sí? Además de que pues sí es función porque composición de funciones vuelve a ser función.